Toma la palabra la ciudadana Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, Asociación Civil. Buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes a todos los secretarios, al gabinete, buenas tardes a la procuradora Sara Irene y a todos mis compañeros de la sociedad civil, señor embajador, y a todos los distinguidos invitados. Hoy es un día que no me hubiera gustado estar aquí, y déjenme explicarles por qué. Porque hoy es un día en el que recuerdo cómo conocí al señor presidente Felipe Calderón, pero es un día en el que llegué a reclamar, en el que llegué a protestar porque no estaba siendo atendido el caso de mi hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. Y también tuve la gran oportunidad de conocer al gran ser humano que es nuestro presidente. Nunca voy a olvidar, señor presidente, la sensibilidad que tuvo para recibirme, la sensibilidad para escucharme, no obstante los grandes problemas que usted enfrentaba precisamente en el tema de la delincuencia. Nunca lo voy a olvidar y lo agradezco de todo corazón. También quiero dar las gracias a mis compañeros de causa, porque hemos compartido dolores, alegrías, hemos compartido proyectos y también riesgos. Por eso les decía que estar aquí es hablar de dolor, pero también es hablar de esperanza, es hablar de nuestro México y es recuperarnos, es no solamente escuchar los lamentos, es también escuchar el sentido de esperanza que podemos tener en nuestro país, porque México es muy grande y no podemos solamente quedarnos en la crítica y en el lamento. Tenemos que trabajar, hay mucho por hacer, hay mucho por construir. Y para eso México necesita de todos y cada uno de nosotros. Les decía que me hubiera gustado no estar aquí, porque eso querría decir que mi hijo estaría vivo y que yo estaría llevando mi vida común y corriente como muchos de ustedes la llevan. Pero es más loable, déjenme decirles, el que se involucren personas que sin haber sufrido lo que nosotros, muchos de los que estamos aquí, como fue el caso de María Elena, como fue el caso de Alejandro Martín, y como fue el caso por ahí de varias personas, de la propia Ana, que aquí contamos también con su presencia, creo que es muchísimo más valioso la ayuda que prestan muchas instituciones y muchas personas. Yo en lo particular creo que hoy, pese a todas las críticas que puede sufrir esta institución que ha sido refugio para muchas víctimas, que es Províctima, quiero de verdad reconocer públicamente el gran amor, Sara Irene, que has puesto en esta institución, porque no has puesto solamente tu profesionalismo, has puesto tu humanidad, tus sentimientos y de todos y cada uno del equipo. Hemos sido testigos cómo buscan cómo poder ayudar. Señor presidente, sabemos que fue creada en circunstancias no óptimas, que ni siquiera teníamos presupuesto para poder trabajar, fue como cuando hay una contingencia en una casa y es jalar un poquito de un lado y poquito de otro, pero aún así se puso a trabajar con lo que teníamos. Hoy quiero pedirle a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores que Províctima nazca desde la legislación, que no se quede únicamente en un decreto para que el día de mañana no quieran quitar esta institución, porque repito, pese a todas las críticas, nadie hubiera tendido la mano a esos casi 70,000 servicios que se han dado, 75,000 servicios que se han dado en Províctima. Eso ha sido gracias a este gran esfuerzo. Por lo menos tienen a dónde llamar, a dónde recibir asesoría. Pero lo más importante, que en un solo lugar sea este acompañamiento. Sabemos que hay mucho que todavía se tiene que hacer, como dijo don Alejandro Martí, es perfectible, tenemos mucho que trabajar,
Yo le decía el otro día a la procuradora, tenemos que lograr tener ministerios públicos dentro de Províctima para poder tener ahí todo el andamiaje jurídico y que no tengan que desplazarse de un lugar a otro. Pero apenas es muy joven la institución, hoy se cumple un año y creo que se ha avanzado a grandes pasos. Hoy hemos logrado las víctimas mayor respeto. Antes recibíamos descalificaciones y nos sentíamos abandonados porque teníamos por enemigos a los delincuentes y muchas veces a la propia autoridad, en la que de inmediato se cuestionaba a la víctima y no al delincuente. Pareciera que antes tenían más derechos los delincuentes que las víctimas, y hoy hemos dicho debemos de estar al parejo, porque tanto derecho tiene alguien de defenderse como el otro también de exigir los derechos de víctimas. Hoy estamos ante este dolor que tuvimos que meter una legislación para secuestro ante la incapacidad de poder acabar con este delito. Hoy tuvimos que crear Províctima ante la incapacidad de muchas instituciones. Y también tenemos que reconocer, en Províctima no se ponen a pensar si es una víctima de un municipio o de un estado, invariablemente se les presta ayuda. Y yo siempre hago un reclamo que hoy no voy a dejar de hacerlo a los gobiernos estatales. Cada quien tiene que tomar su responsabilidad. Sabemos que hay mucho que hacer, pero también tenemos que tomar las riendas de cada una de nuestras responsabilidades. Hoy, señor presidente, le agradezco lo que en ese momento me escuchó en nombre de todas las víctimas, y yo el llamado que hago a todos los funcionarios aquí presentes, al propio procurador del Distrito Federal, que como dice Alejandro Martí, ha hecho un gran trabajo también. Queremos que le pongan el mismo cuidado y la misma atención a todas y cada una de las víctimas, que no haya víctimas de primera, de segunda y de tercera, que todos tengan el mismo acceso a la justicia y el mismo acceso a ser escuchados. Así es que, de verdad, yo me felicito por pertenecer a Províctima. Creo que se han hecho grandes cosas y falta mucho por hacer. Y no importa las críticas, seguiremos adelante, porque este país ya la crítica no es suficiente, hay que trabajar. Gracias. Los mexicanos. Muy buenas tardes, maestra Sara Irene Herrerías Guerra, Procuradora Social de Atención a Víctimas de los Delitos, señoras y señores integrantes de la Junta de Gobierno de Províctima, estimada Isabel Miranda de Wallace, muchas gracias por sus palabras. Mi estimado Alejandro Martí, muchas gracias. Doctora Marilena Morera, licenciada Patricia Prado, presidenta de la Fundación Camino a Casa, muchas gracias a todos. Apreciables representantes de organizaciones de la sociedad civil, señores y señores embajadores y cónsules del Cuerpo Diplomático acreditado en México, distinguidos invitados especiales, estimados secretarios, colaboradores, señoras y señores. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, pues para compartir estas reflexiones en torno al trabajo realizado por esta institución a un año de su creación. Una institución diseñada para convertirse en un instrumento del Estado mexicano en el esfuerzo por tener un México en paz, un México con justicia que todos, absolutamente todos, estoy seguro, anhelamos. Saludos de luego a la Procuradora Social, a Sara Irene Herrerías, porque pues todo este tiempo ha hecho pues un enorme esfuerzo para que, a pesar de las limitaciones y las dificultades propias de este trabajo, pues ha dirigido
los esfuerzos de esta institución para brindar una atención oportuna e integral a las víctimas y ofendidos por los delitos y por la violencia. Ciertamente durante las últimas décadas y particularmente en los últimos años hemos vivido momentos de una gran dificultad. Algunas regiones del país han padecido innumerables crímenes atroces, secuestros, homicidios, extorsiones, tráfico de armas, trata de personas. Hemos tenido que lamentar tristemente la pérdida de muchas vidas humanas a manos de criminales sin escrúpulos. Y desde luego, miles y miles de mexicanos son víctimas cotidianas del delito. Desde el más común, que es el robo y que constituye más del 80% de los delitos que se cometen en el país, hasta el más doloroso de todos, que es el homicidio y muchos otros asociados a esta problemática. Todas estas acciones verdaderamente cobardes pues han dejado un profundo dolor, un dolor en México, han dejado un dolor en las víctimas, desde luego, en sus familiares, en las comunidades, que desde hace tiempo pues han alzado su voz para exigir con toda razón y con todo derecho justicia. Y son huellas imborrables que nos duelen a todos y nos indignan profundamente a los mexicanos. Sé que son heridas, cada víctima es una herida abierta en la sociedad que demanda una actuación firme, decidida por parte del Estado mexicano, de sus instituciones, de los gobernantes. Y esa fue pues precisamente la razón de este esfuerzo. Es la razón, además, las víctimas son la razón de todo lo que hacemos en materia de seguridad y justicia. ¿Por qué? Pues porque no queremos más víctimas. Y porque no queremos más víctimas, no queremos más delitos. Y porque no queremos más delitos, combatimos a la delincuencia y las causas que generan esa delincuencia. Y esa fue precisamente la gente que sufre los delitos, la razón por la cual pues emprendimos un esfuerzo enorme, una lucha por la seguridad y la integridad de las personas. Y lo hicimos además en cumplimiento de lo que yo considero que es un mandato, una obligación constitucional, por supuesto, porque está ahí bien clara y fuerte en la Constitución. Es la primera obligación que asumimos todos los que desempeñamos un cargo público, cumplir y hacer cumplir la ley. Es un mandato constitucional, pero es también un imperativo no solo constitucional y legal, sino un imperativo ético, que todo gobernante haga todo lo que esté en sus manos por proteger la vida y la integridad de los ciudadanos. Y con esa convicción pues desplegamos una estrategia que contempla, sí, ciertamente el combate frontal a los criminales, a la delincuencia, pero también, y más importante que eso, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia y la reconstrucción del tejido social, teniendo siempre presente que el fundamento de estas acciones es precisamente la protección de las víctimas y del ofendido. Y por eso también impulsamos una reforma constitucional que, entre otras cosas, busca revalorar el papel de la víctima como pieza central de la justicia. Tenemos un sistema, un entramado legal y de justicia que poco a poco fue derivando, comprensiblemente, en un sistema de garantías y protección de derechos de los delincuentes o presuntos delincuentes. Y esto está bien, que haya un sistema regulado de derechos. Y el derecho penal fue creciendo, el proceso penal o el derecho procesal penal fue creciendo en torno a la ordenación de los derechos de los procesados. La paradoja es que fuimos dejando en México a un lado la razón fundamental de la justicia, que es precisamente las víctimas, que son las que merecen, claman y se les adeuda justicia. Y como no había sucedido mucho tiempo en el país, trabajamos arduamente para colocar a las víctimas en el centro de las acciones gubernamentales, y por eso se hizo esa importante reforma. Pero faltaba algo más. Faltaba sacar a las víctimas del olvido, en las que se mantuvo mucho tiempo, y diseñar mecanismos que les permitieran ejercer verdaderamente sus derechos.
El objetivo, pues, ha sido abrimos las puertas también al diálogo con la sociedad y escuchamos demandas de la población, de sus víctimas, de sus familiares, algunas de ellas testimonios extraordinariamente dolorosos. Me reuní con padres de familia que buscan a sus hijos, con hijos que buscan a sus padres, con empresarios que sufren cotidianamente extorsiones, con familiares de personas que están secuestradas o que habían sido secuestradas, con representantes de víctimas de la violencia que a pesar de su dolor han tenido el valor de alzar la voz y abrirnos a todos los ojos a una realidad que parecía que no podíamos ver o que no queríamos ver. Y son testimonios que hoy han abierto en el país un surco enorme de humanidad y de sensibilidad para construir un país, para sembrar en él la semilla de un país mucho, mucho más justo. Y de todo ese esfuerzo, pues faltaba algo específicamente. Dice la Escritura que, bueno, se nos explica que un cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarlo de sus bienes y de sus ropas, lo golpearon hasta dejarlo medio muerto. Y hacía falta aquí, en nuestro país, pues un buen samaritano, o una buena samaritana en el caso de Sara Irene. Si faltaba alguien que, o muchos algunos que, pues que vieran a que estaba golpeado en el camino, aunque no fuera su hermano ni su hijo. Y el buen samaritano, la paradoja es que no era ni familiar, ni pariente, ni pertenecía al pueblo donde estaba la víctima, sino que incluso pertenecía a un pueblo que podría ser distante o incluso enemigo. En México hacen falta muchos buenos samaritanos. Y pienso que la gente que trabaja en favor de las víctimas, desde la sociedad civil, desde el gobierno, y qué mejor si se puede hacer desde las dos cosas, que es lo que hacen los integrantes de la Junta de Gobierno y Províctima, y por eso se los agradezco tanto, es precisamente ocuparse, como buen samaritano, de quien ha sido víctima precisamente de la violencia y del crimen. No se entiende el trabajo de Províctima, además, por los incentivos que hay en la administración pública. Sé que no es un asunto de sueldo, sé que no es un asunto de poder, sé que no es un asunto de carreras o ambiciones políticas. Es un asunto que no se explica ni por el dinero, ni por la economía, ni por la política. Es un asunto precisamente de generosidad y de caridad, sin la cual no se pueden explicar muchísimas cosas en la humanidad. Por eso yo celebro que lleguemos a este año de vida de Províctima. Y el objetivo de fundarla era esa, precisamente atender con todo cuidado a quienes se han visto afectados en su integridad física o psicológica, en su patrimonio, por la comisión de un delito, justo como el buen samaritano atendió, curó de sus heridas, alimentó precisamente a la víctima en aquel día. Y Províctima, con los recursos limitados que tiene, pues ha tenido en estos 12 meses grandes avances. Más de 11,000 personas atendidas en los 16 centros de atención a víctimas que se han establecido con ese propósito. Se ha recuperado, se han localizado a 113 personas que se consideraban desaparecidas y que sus parientes temían que estuviesen muertas. Se ha dado seguimiento a otros 1,000 casos más. Províctima ha proporcionado 75,000 servicios jurídicos, médicos, psicológicos, de asistencia social, gracias al equipo multidisciplinario que cuenta. Y todo ello se complementa con el apoyo a las víctimas como consecuencia de su condición, porque han perdido temas de su vida laboral, económica o educativa.
Me parece muy importante el ejemplo que daba la propia Sara Irene, que es haber concretado con el Infonavit un convenio para darles casa en comodato a las personas que son víctimas de la violencia y necesitan protegerse así, pues, de alguna posible represalia de la propia delincuencia, o, en fin, que necesitan ese espacio. ¿Qué duda cabe? México necesita ser más solidario con las víctimas, y este año de Províctima, si algo nos dice, es que cuando menos en esta parte, México hoy es más solidario con las víctimas de la delincuencia que antes. Hay mucho dolor todavía que consolar, hay mucha ayuda que dar, hay mucha gente que está asaltada y golpeada en el camino y que necesita buenas y buenos samaritanos. Hay mucho que hacer desde el lado del gobierno, hay mucho que hacer desde el lado de la sociedad civil, pero hoy Províctima ha probado ser un instrumento ágil, útil, eficaz para ayudar a la gente, y eso, qué duda cabe, pues nos debe llenar de gusto y de satisfacción. Todo este resultado es fruto de esfuerzo de cada uno de los servidores públicos que trabajan en la institución, a quienes les agradezco mucho lo que han hecho, que le agradezco mucho a Sara Irene por el esfuerzo que ha puesto en esta tarea, a las y el integrantes de la sociedad civil de la Junta de Gobierno, les agradezco mucho porque no se hubiera podido avanzar sin el esfuerzo y la visión de ustedes, y sé que era difícil asumir un compromiso con alguna institución pública, pero creo que ha valido enormemente la pena lo que se ha hecho. Es importante, ¿qué importante es esto? Que ahora quien padece un hecho violento o quien es víctima de un delito ya no tiene que tocar diversas puertas para recibir ayuda y ejercer sus derechos o acceder a una justicia pronta y expedita. Y qué bueno que Províctima nos esté ayudando a corregir deficiencias que tenemos, creo que en todos los gobiernos, o desde luego, empezando pues por el federal, que es pasar los asuntos de un escritorio a otro, que es turnar oficios, que es la profesión del giro de oficios. Qué bueno que Províctima está cumpliendo con esa tarea que le encomendé de poder tomar los casos y resolverlos, ayudar a las víctimas hasta donde ello sea posible, acompañarlas, que esa es la clave precisamente de ser un buen samaritano. Hoy esta institución está ayudando a corregir algo que dijo bien importante Alejandro Martí, que es la doble o la triple victimización: ser víctima del delincuente y luego ser víctima de una mala atención burocrática. Províctima además está ampliando sus alcances con fiscalías y procuradurías generales de justicia, con la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también realiza una labor bien importante en este orden, con organismos públicos y privados. Sin embargo, es muy importante reiterar lo que decía atinadamente la señora Wallace. Es bien importante replicar este modelo de atención establecido a nivel federal en todos los niveles de gobierno en el país, en las entidades federativas, y vamos más lejos, tiene que haber un buen samaritano en cada ciudad y en cada pueblo de México, en cada municipio. Tiene que haber además una cultura de atención a la gente que sufre por los delitos. Esto es quizá uno de los mayores imperativos del país. Y precisamente el propósito de generalizar la atención a las víctimas es lo que nos movió también a presentar la iniciativa recientemente en materia de atención y protección a víctimas ante el Congreso de la Unión. Una iniciativa que prevé crear una conferencia nacional que permita replicar en todo el país, en todas las entidades federativas, la misión social y las funciones que ha tenido Províctima y que ha venido realizando en estos 12 meses. La iniciativa plantea crear 33 fondos, por ejemplo, para apoyar económicamente a las víctimas, uno nacional y uno por cada entidad. Crear un registro nacional de víctimas para dar puntual seguimiento y a la atención que recibe cada una de ellas. Qué importante es esto, que todos sepamos dónde está la gente que más sufre precisamente del delito. Y si se aprobara esta iniciativa, también de eso depende en gran parte que sigamos avanzando en la atención efectiva de las víctimas de la violencia y del delito para que salgan lo antes posible de la condición de victimización en la que se encuentran. También, si se aprueba la ley, garantizamos que Províctima no sea una institución que dependa del decreto del presidente, porque así como se creó por un decreto del presidente, pues también puede desaparecer por un decreto del presidente.
Y es importante que quede en ley consagrado no solo el organismo, sino los principios y los procedimientos que lo rigen. Yo por eso hago un respetuoso llamado a los legisladores para que analicen, para que discutan y en su caso aprueben la reforma constitucional primero que le da facultades al Congreso para expedir leyes en materia de víctimas que no tiene en este momento, y eso haría que la legislación que haga el Congreso sea débil frente a otras instancias jurisdiccionales. En cambio, si el Congreso puede establecer una ley general con facultades constitucionales, puede ir mucho más allá que una ley ordinaria en este momento. Y que además, posteriormente a la reforma constitucional, se discuta, se enriquezca, se valore la iniciativa que hemos presentado y se valore incluso con otros cuerpos legislativos que están en el propio proceso legislativo. Tengo de veras la preocupación y el compromiso de revisar, de platicar, si es necesario personalmente, las cosas que pueden o deben modificarse en las leyes de atención a víctimas. Lo que queremos es que se atienda a las víctimas, pero como bien decía Alejandro Martí, no hay cosa mejor que podamos hacer que hacer una ley que sí funcione, que sí se pueda aplicar, que sí sea compatible, que sí sea financiable, que sí sea jurídicamente viable también. Entonces, hago un respetuoso exhorto a que se analice la legislación en materia de víctimas y se resuelva en definitiva, en un sentido o en otro, pues, por el Congreso de la Unión. Señoras y señores, todos los esfuerzos realizados en la lucha por un México más seguro tienen su causa y motivo en las víctimas de la delincuencia, porque queremos frenar, reducir ese sufrimiento de miles y miles de víctimas del delito en el país. Queremos menos víctimas y en consecuencia queremos menos delitos y por tanto por eso combatimos a la delincuencia. Y por ello hemos respondido también al reclamo de las víctimas y ofendidos de no ceder, de no claudicar en este esfuerzo contra quienes alteran la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. Hemos modificado y robustecido el marco legal en materia de derechos humanos, hemos creado nuevas capacidades tecnológicas, humanas y financieras, institucionales para perseverar en este esfuerzo y hemos refrendado el compromiso que tiene el Estado de proteger a los ciudadanos. Creo que hay que perseverar en ello para poder devolver la paz, la tranquilidad que las familias mexicanas merecen y desean. Y en esta difícil tarea ha sido esencial y es esencial la participación de la ciudadanía. Por eso reconozco ampliamente a las organizaciones civiles que con sus opiniones, con sus propuestas, con sus críticas, con sus exigencias y con su palabra y su testimonio han acompañado a este gobierno todos estos años en esta difícil tarea de enfrentar el problema de las víctimas y de la delincuencia, que han especialmente guardado una estrecha colaboración con esta nueva institución províctima en la que tenemos tantas esperanzas. Yo les agradezco verdaderamente y les invito a que no cejen en su esfuerzo y que mantengan su liderazgo activo en la sociedad y en la opinión pública en los años que vienen en favor de un México más seguro. Porque solo con la actuación corresponsable de la autoridad y de la sociedad se puede frenar la acción impune de la delincuencia por una parte y se puede impedir que más personas sufran los estragos de la violencia y del delito. Y solo ubicando en el centro de nuestros afanes a las víctimas y ofendidos, poniéndonos en su lugar, lograremos dar proyección en el largo plazo a las acciones que los ciudadanos demandan en materia de seguridad y que impulsamos en el gobierno. ¿Por qué luchar por la seguridad? Si uno se pone en el papel de las víctimas, si uno se pone en sus zapatos, si uno escucha lo que sufre la gente que es extorsionada, que es secuestrada, que ha sufrido el atropello, que ha sido asaltada en el camino, si nos ponemos en los zapatos de la gente que ha sido víctima de un delito, es más fácil entender por qué hay que perseverar en el esfuerzo por tener un México seguro y un México más justo. Hago votos, pues, para que Províctima se consolide como un pilar de ese México que queremos, que sea seguro, justo, próspero, y que las víctimas siempre encuentren en Províctima y en general en el gobierno, en las instituciones públicas, no solo al vigilante del camino, sino al buen samaritano que tanta falta nos hace. Muchísimas felicidades por un año y muchas gracias.
Queda en uso de la palabra la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro. Buenos días, señor presidente, licenciado Enrique Peña Nieto. Buenos días, no está el doctor Miguel Ángel Mancera, esperemos que se incorpore en breve. Buenos días al licenciado Osorio Chong, secretario de Gobernación. A don Alejandro Martí, director de México SOS, al señor procurador, muchas gracias. Buenos días, licenciado Murillo Caram. Buenos días a la senadora, aunque ya nos habíamos saludado. Senadora, muchas gracias por estar aquí. Y buenos días, Jaime Rochín, presidente precisamente también de Atención a Víctimas. Muchas gracias. Señor presidente, licenciado Enrique, señores y señoras, señores de los medios de comunicación, saludo a todos con respeto y afecto, en especial a toda mi familia aquí presente, cuya solidaridad y apoyo incondicional me ha acompañado durante los últimos 9 años. Y quiero saludar a mi príncipe, que hoy está cumpliendo años, mi nieto, aquí con nosotros. Muchas gracias, hijo, por estar aquí el día de hoy. Señor presidente, agradecemos de manera especial su presencia en este foro. Le damos la más bienvenida porque con ello muestra sensibilidad e interés al dolor de nosotras las víctimas del delito de secuestro. Gracias por estar aquí. Y quiero comentar una anécdota que yo viví precisamente en el secuestro de mi hijo y que nunca le he hecho pública. En ese entonces, el presidente era gobernador del Estado de México y fue ahí donde fue detenido el último de los secuestradores de mi hijo. Y quiero agradecerle hoy lo que en ese momento de manera privada hice, señor presidente, la sensibilidad y la atención que tuvo usted durante todo el proceso en el que Jacobo Tagle Dovín estuvo detenido, para que tuviera todos los derechos también, para que me mantuviera usted informada de todo lo que estaba sucediendo. De todo corazón, hoy se lo agradezco, señor presidente. Muchas gracias. No es ningún secreto que en los últimos años han sido uno de los episodios más violentos y dolorosos en la historia de nuestro país. En este tiempo hemos perdido a miles de padres, de madres, de hijos, de hermanos, de esposos. Hemos perdido a miles de mexicanos valiosos, a manos cuya codicia y ambición les ha hecho perder el rumbo de la patria, la paz, la hermandad y el respeto a la vida. Ningún rescate, ningún cobro de extorsión, ninguna venganza vale lo que una vida de un ser humano vale. Nos gustaría creer que la realidad de México es temporal, que este mal sueño podría ser recordado en un futuro inmediato como algo efímero. Sin embargo, por desgracia, parece que no será tan pronto como todos los mexicanos lo deseamos. La realidad violenta y sangrienta de México transgrede colores, partidos, va mucho más allá de la ideología política o social y no respeta zonas geográficas del país donde vivimos. Podríamos quedarnos en el inerte intento de buscar culpables. Podríamos analizar y repensar las razones por las que nos encontramos aquí y podemos concluir que todos los mexicanos, gobernantes y gobernados, somos parte del problema y por lo tanto también somos parte de la solución. Debo reconocer que me costó mucho trabajo entender que no podemos quedarnos en el pasado y que es nuestra obligación ver hacia el futuro. Fue después de varios años que entendí que el dolor nunca se irá, pero que utilizar para sacar fortaleza y poner un granito de arena para cambiar nuestra realidad. Presidente, es doloroso cualquier delito. Créame que la pérdida de un hijo es el peor dolor que puede sufrir una madre. El secuestro, la peor manifestación del dolor.
de una familia. A mi familia la vida nos cambió desde el momento del secuestro y muerte de mi hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda, que Dios tenga en su santa gloria. De manera voluntaria, pero con toda la pasión, me volví activista. Quise cambiar lo que mi país estaba viviendo. Por eso estamos aquí y tenemos hijos por los que hoy tenemos que salir adelante. Todos los que estamos aquí son padres, saben lo que duele un hijo. A mí la muerte de mi hijo a más de 9 años me sigue doliendo y cada día me pesa más. Sin embargo, menciono este caso no por hablar del caso de mi hijo, sino porque en mi dolor se ve representado el dolor de miles de mexicanos que han sufrido precisamente la pérdida de un ser querido. Pero lo grave del caso es que después de sufrir la pérdida de un ser querido, todavía tenemos que sufrir la mayor de las veces el que no se obtenga justicia. Señor presidente, señoras y señores, muy pocas personas se preguntan qué quieren realmente las víctimas cuando escuchamos y leemos sobre nuestro sistema penal judicial. Lo que en general se analiza es desde la óptica del imputado, que no le sean violados los derechos. Sin embargo, la otra mitad de la ecuación, o sea, la víctima, generalmente olvidada y replegada, así como muchos piden a gritos que no haya encarcelados, que no hayan sido probados su culpabilidad. Lo que pedimos a gritos es conocer la verdad y el castigo para nuestros victimarios. No es venganza lo que buscamos, como lo afirman algunos académicos. Queremos que no se repitan estos hechos violentos y queremos que nuestras familias no formen parte realmente de la estadística criminal. Lo que queremos es justicia. Es por esa razón que debemos fortalecer las instituciones y el andamiaje jurídico para que por medio de ellas las controversias entre ciudadanos y se proteja al inocente y no quede impune el delito. El papel de las víctimas en el nuevo sistema penal de justicia debe ser preponderante y central, porque tienen que vernos como parte del proceso y por lo mismo es vital que tanto la Procuración y Administración de Justicia actúen con equidad en todas las resoluciones y sentencias que tomen. Señores jueces, les pedimos que antes de libertad piensen en la víctima si realmente conviene que se quede con las manos vacías. Basta de tener una justicia tuerta que únicamente vea para un lado, para el lado de los imputados. Por supuesto que estamos en favor de proteger sus derechos. Sin embargo, el problema es que el sistema actual muchas de las veces ve por el acusado y no trata a las víctimas con equidad. ¿Por qué el sistema judicial garantiza un abogado o defensor al imputado y no le proporciona a la víctima una parte igual, esto es, un defensor de oficio? ¿Por qué nuestro reciente sistema oral propicia la negociación entre la autoridad y el acusado y muchas de las veces excluye a la víctima? Mientras las víctimas no sean centro, el principal motor de todo este andamiaje jurídico, la justicia que se ofrezca en este país seguirá siendo, en el mejor de los casos, a medias. Mientras veamos al nuevo sistema oral una forma de descongestionar únicamente el sistema y no como el corazón del mismo, que es la justicia,
y que consiste, repito, en proteger al inocente y que no quede impune el delito, y mientras no se procure que no quede la víctima a salvo todos sus derechos, me parece que la justicia será incompleta. El sistema debe servir para que las víctimas obtengan no únicamente una reparación del daño de forma económica, debe servir para obtener la reparación integral y diferenciada. Por eso es que ningún monto la pérdida de una familia. Sin embargo, debemos saber que los miles de secuestros, extorsiones, desapariciones y asesinatos han dejado muchas familias sin. El espíritu del Fondo de Compensación y de Ayuda para Víctimas es evitar que estas familias, después de haber tenido una sensible pérdida, no tengan forma de hacer frente a las obligaciones más básicas. Sin embargo, también debemos decir que la lentitud y complejidad y burocracia del sistema judicial y el proceso de la Ley General de Víctimas ha ocasionado que prácticamente sea imposible el acceso a estos recursos. Señor presidente, señores y señoras, este foro no se convertirá en un muro de lamentos, este foro será propositivo y estamos seguros que se recogerán propuestas que se transformarán en acciones para los mexicanos. Por eso nos alegra que usted, señor presidente, sea sensible con nosotros y esperemos que se sume a este propósito. La primera propuesta que hacemos en este foro es que se modifique la ley para que las víctimas puedan obtener la compensación y ayuda que marca la Ley General de Atención a Víctimas en forma menos burocrática. Actualmente, pese a que existen más de 1,000 millones de pesos en el fondo, no se ha podido concretar una sola compensación, porque la ley marca que es hasta la sentencia, lo cual nos parece no corresponde a la realidad y necesidades de las víctimas. Por eso, señor presidente, pedimos que sea por medio de un dictamen que no lleve más de 90 días, que se hagan las compensaciones y ayudas a la víctima. Por otro lado, respetuosamente solicitamos trabajar junto con las instituciones federales para posicionar los derechos de las víctimas al público en general y concientizar al personal que labora tanto en procuración y administración de justicia. Es el motivo por el cual hoy hemos permitido invitar a policías, ministerios públicos, gente del Poder Judicial, señor presidente, para sensibilizarlos sobre el dolor y lo que vivimos las víctimas. Por eso les agradecemos su presencia. Y lo que hoy buscamos indudablemente es que los derechos de las víctimas se hagan efectivos, que los derechos de las víctimas, por ejemplo, en el Poder Judicial, dejan libres a procesados y a delincuentes confesos cuando supuestamente les violan el debido proceso, pero nunca hemos visto que se reponga un procedimiento penal por haber violado el debido proceso de una víctima. En los juzgados federales vemos letreros anunciando los derechos de los procesados, pero nunca vemos anunciados los derechos de las víctimas. Tendremos que trabajar juntos para que la Comisión de Derechos Humanos en general velen por los derechos de las víctimas y no únicamente de los del sistema. Y que los derechos de las víctimas no se conviertan en defensores únicamente de inhumanos delincuentes, así como grandes transformaciones en el Poder Judicial, el cual ya no responde a las necesidades actuales. Hay grandes reformas dentro del Poder Judicial y su funcionamiento. Hacemos un respetuoso llamado a todos los gobiernos estatales que aún no cuentan con los abogados victimales y con sus comités, que ya casi 2 años de haber aprobado la ley, muchos de ellos todavía no cuentan con el abogado victimal. Asimismo, hacemos un llamado respetuoso a los medios de comunicación para que respeten los derechos de las víctimas y no victimicen a los victimarios, quienes muchas de las veces, como una medida defensista, argumentan haber sido torturados o maltratados. Finalmente, hago un llamado a todas las víctimas a sumarnos para construir un México mejor. No podemos caer en ninguna manifestación de violencia.
ya que fue precisamente esta, la violencia, la que nos arrebató a un ser querido, o la paz en nuestro país. Repudiemos la violencia y honremos a nuestros muertos, construyendo un México en paz y seguro. Sabemos que es posible. La experiencia internacional nos ha demostrado que se puede dar procesos de reconciliación nacional y de cicatrización de las profundas heridas que nos han vulnerado. Todos, la sociedad civil, tenemos mucho que aportar para lograrlo. Busquemos acciones articuladas y no esfuerzos individuales para realizarlo. Tengamos fe que cuando nuestros descendientes, nuestros hijos y nuestros nietos volteen hacia atrás para entender la historia de nuestro país, podamos decir que contribuimos para cerrar ese largo y doloroso episodio de nuestra historia, que ya no es más nuestra realidad, que es un México diferente y que México es en paz y seguro. Muchas gracias. Es momento de escuchar el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, al término del cual realizará la declaratoria inaugural del Foro Nacional Equidad para las Víctimas en el debido proceso penal. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto estar en este foro al que ha convocado la señora Isabel Miranda de Wallace, a quien saludo con respeto, a quien felicito además por su entereza, su carácter firme realmente para, no obstante haber sido víctima de la comisión de un delito, del secuestro de su hijo, de haber perdido la vida, el que usted desde entonces, al igual que Alejandro Martí, quienes me han antecedido en el uso de la palabra y quienes son líderes realmente de impulsar esta causa en favor de la justicia, en favor del orden, en favor de la paz, en favor de una mayor seguridad y sobre todo en favor de los derechos de las víctimas. Quiero felicitar a ambos porque, no obstante episodios de tragedia en su vida, como usted bien lo refirió en su vida, que cambió su vida familiar, no obstante eso han asumido una actitud constructiva y propositiva de hacer de su propia experiencia y de su tragedia un espacio para convocar a todo aquello que nos permita mejorar las instituciones encargadas de seguridad, de procuración de justicia y de administrar justicia. Sus voces, sus experiencias, los espacios a los que han convocado a la discusión, al debate, sin duda han enriquecido en mucho lo que antes y ahora estamos haciendo para construir instituciones más sólidas, que estén a la altura de los y sobre todo de garantizar justicia y seguridad para toda la sociedad mexicana. La felicito realmente, señora Wallace, por haber convocado a este foro que tomará el día de hoy un debate amplio y que estoy seguro sus conclusiones nos permitirán enriquecer nuestro actuar de quienes tenemos responsabilidad en el gobierno para lograr el México de paz y de tranquilidad al que aspiramos todos los mexicanos. Saludo de igual manera a los representantes, o más bien a los miembros del gabinete del Gobierno de la República, al señor secretario de Gobernación, al señor Procurador General de la República, al señor jefe de Gobierno del Distrito Federal, con quien compartimos también este de no tener víctimas, de lograr ese México que anhelamos y que aspiramos y que tomará su tiempo construir, pero lo importante es avanzar. Es todo parte de un proceso que toma su tiempo, pero lo importante es no quedarnos atrás y asumir verdadera responsabilidad todos como parte del Estado mexicano, como parte de las autoridades de responsabilidad para realmente asegurar ese mejor orden legal, institucional en favor de la sociedad mexicana. Saludo a la presidenta de la Comisión de Gobernación, al Senado de la República, a las distintas autoridades, al presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a quienes forman parte o quienes son comisionados de esta comisión, a las distintas autoridades aquí presentes que representan instituciones del Estado mexicano encargadas de la seguridad, de la procuración de justicia y de la administración de justicia. Saludo a miembros de la sociedad civil que lamentablemente han sido víctimas en distintos momentos y que han enarbolado la bandera de la justicia, del orden, de la paz y de cómo tener mejores instituciones. Señoras y señores representantes de los medios de comunicación, hasta hace unos años
las víctimas del delito también eran víctimas de un marco jurídico inequitativo que las marginaba y las limitaba en el ejercicio de sus derechos. Después de sufrir la violencia de los criminales, se les trataba como meros espectadores del proceso de administración e impartición de justicia. Paradójicamente, en el derecho penal las víctimas ocupaban, y lamentablemente lo siguen ocupando muchas veces, un lugar secundario, como usted lo ha compartido, señora Wallace, cuando debían estar en el centro del sistema de justicia. Era evidente que se requería un equilibrio entre los derechos de los inculpados y los derechos de los agraviados. Era indispensable proteger a quienes habiendo sido lastimados, podían nuevamente ser revictimizados. Lamentablemente, aún hay casos de personas que con e impotencia se duelen de haber sido 3 veces víctimas de un solo delito. Y me explico por qué me refiero, digo, afirmo 3 veces. Primero, por el acto criminal de los delincuentes. Después, lamentablemente, por la insensibilidad algunas veces de quienes tienen responsabilidad pública, son encargados de procurar justicia, por burocratismos interminables, y una tercera falta, por la impunidad, porque no se castiga a los culpables y ni se repara el daño. Pocas cosas pueden ofender tanto a una persona como el hecho de que después de aguantar la indiferencia de servidores públicos, las largas esperas y el abrumador papeleo, su agresor quede lamentablemente en libertad. De ahí la importancia de este foro que hoy convoca a ciudadanos, a representantes de organizaciones de la sociedad, a medios de comunicación y autoridades estatales y federales. Todos los que nos reunimos hoy compartimos un compromiso esencial: mejorar la justicia en México. Un paso necesario para lograrlo es asegurar la equidad en el debido proceso penal, que las víctimas no estén en desventaja frente a los inculpados, es decir, frente a aquellos que son acusados de haber sido los que cometieron un delito. Cuando se viola el debido proceso, en algunos casos se victimiza a los criminales y, peor aún, se criminaliza a las víctimas. Así lo entiende hoy el Estado mexicano. Por eso, en los últimos años, se ha actualizado el marco legal e institucional en favor de la protección de las víctimas. Este cambio de fondo se sostiene en 3 grandes avances de orden jurídico. El primero, la transición hacia el sistema de justicia penal acusatorio. En ella se estableció por primera vez el derecho de las víctimas a recibir asistencia jurídica, a contar con atención médica y psicológica, a intervenir en el proceso de investigación y juicio y a que se le repare el daño. Este es el anhelo, este es el mandato que está en nuestra Constitución en el marco de este sistema. Y comparto en lo que ha expresado aquí la señora Wallace. Este objetivo no se ha alcanzado plenamente. Hay deficiencias y tenemos que asegurar, y lamentablemente en lo que yo puedo afirmar, nos pasa a veces a los mexicanos, esperamos hasta el último momento, porque este sistema penal acusatorio oral que se prevé no solo despresurice la carga que tiene el sistema judicial o el poder judicial de nuestro país, sino más bien que asegure la efectiva justicia y que haga procesos mucho más rápidos y expeditos, que también comparto hoy no tenemos. Pero se dio un margen, gradualidad, porque no se puede hacer de la noche a la mañana, 8 años que se cumplen en junio del próximo año. Y pareciera que todos, no obstante que ha habido avances, está en la implementación, en varios estados de la República ya es hoy una realidad que se está perfeccionando, pero es evidente que pareciera estuviéramos esperando hasta el último momento para entonces darle debida forma y asumir verdadero compromiso en la implementación y hacer realidad este sistema. Yo creo que este sistema sin duda será positivo y será bueno para la justicia de México. Y debemos de apoyarlo y estamos trabajando para su debida implementación.
tanto en el orden como en el orden estatal. La adecuada implementación del nuevo sistema de justicia penal es, y quiero decir, afirmarlo, un tema prioritario de la Agenda Nacional de Seguridad y Justicia. En las entidades federativas y a nivel federal estamos trabajando para lograr su implementación en todo el país, a más tardar en junio del 2016, como lo prevé y mandata nuestra Constitución. A este propósito también contribuye el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a nivel estatal ya en 20 entidades federativas y desde noviembre empezó a operar a nivel federal en los estados de Puebla y Durango. Tener un Código Nacional de Procedimientos Penales es tener un mismo proceso, un mismo procedimiento, mismas normas que regulen el proceso que se sigue de cualquier inculpado y de cualquier víctima, lamentablemente, que sea homogéneo, igual, idéntico en todo el país. Y con ello evitar distorsiones que generaban tener distintas reglas, de las que a veces se valían los inculpados para evadir la justicia, y buscamos, a través de este Código Único de Procedimientos Penales, en un sistema homogéneo igual en todo el país, tengamos mayor certeza de la aplicación de la justicia. Igualmente es útil la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en diciembre, reforma en materia de justicia para adolescentes. El avance jurídico, el segundo, en favor de las víctimas, es la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Con este cambio de fondo, la legislación nacional se puso en sintonía con los estándares internacionales en esta materia. Para las víctimas, esto significa poder hacer valer los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Y en esta reforma también se estableció la obligación de toda autoridad de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Seguiremos trabajando con el Consejo Consultivo para la implementación de esta reforma. Y tercer avance, una anunciada desde el inicio de mi administración, es más, el 1 de diciembre en mi toma de posesión. La Ley General de Víctimas, promulgada en enero de 2013. Esta legislación establece un reconocimiento amplio a los derechos de las personas afectadas por el delito o por violaciones a sus derechos humanos. En ella se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a recibir ayuda, asistencia, atención por parte del Estado, así como a ser tratadas con respeto y dignidad. Se establece el derecho a conocer la verdad sobre el delito que han sufrido, a ser informados del proceso penal en contra de sus agresores, así como a que se les repare el daño, entre otros. Recojo también de lo expuesto aquí que estamos en la implementación de esta Ley General de Víctimas y que también observamos hoy deficiencias, como bien lo apunta señora Wallace, pero estamos trabajando y creo que aquí el esfuerzo compartido de sociedad y de gobierno nos permitirá alcanzar el objetivo, el anhelo que permite el ordenamiento jurídico y todos los otros que están orientados a asegurar justicia, plena justicia y atención a las víctimas de cualquier delito. Y también, como lo expresaba el jefe de gobierno del Distrito Federal, es claro que los ordenamientos jurídicos, que nuestras leyes son perfectibles, no son letra última. Los foros como el que usted ha convocado el día de hoy permiten enriquecer no solo iniciativas que mejoren los ordenamientos legales, las leyes que tiene nuestro país, sino también que nos permita tomar acción a partir de políticas públicas que no pasan por el legislativo, pero que las distintas autoridades del orden federal, estatal y municipales podemos emprender sin esperar que haya cambios de ley. Yo creo que esta es una de las grandes fortalezas de discusión como el que usted ha convocado. Permítame incluso comprometer que las conclusiones a las que llegue este foro y otros más que han realizado distintas organizaciones de la sociedad civil, cuyos miembros y cabezas de estas organizaciones presentes en este espacio, permitan recoger, y aquí lo quiero dejar como compromiso, nos permitan recoger sus conclusiones y a partir de ahí emprender iniciativas de ley, formular iniciativas de ley al Congreso de la
que nos permitan mejorar el sistema de justicia que hoy tenemos. Junto a esto, debo recoger o más bien recordar aquí lo que en noviembre, 27 de noviembre del año pasado. Pareciera que cuando habláramos de justicia solamente nos referimos a los procesos penales, de la comisión de un delito. Y se nos olvida lo que hemos denominado la justicia cotidiana, la del día a día, la que implica dirimir diferencias en el orden familiar, en el orden mercantil, en el orden civil, y que son los que tienen mayor demanda, en donde la sociedad espera de los órganos encargados de procuración y de administración de justicia, el que se dicte justicia rápida, pronta, expedita, y que eso permita resolver cualquier problema. Para este propósito, hemos encargado al CIDE, una institución educativa seria, la convocatoria de los foros para discutir frente a expertos académicos, barras de abogados, aquí la presencia de varios de sus representantes, recoger sus experiencias y poder definir un paquete de iniciativas de ley que nos permitan realmente mejorar la justicia cotidiana. Y a final de cuentas lograr el anhelo que ustedes han señalado, menos víctimas, más justicia. Ese es el compromiso, estamos en este proceso de hacer estos trabajos, como el que ustedes hacen, como el que estará convocando el CIDE, que ya inician sus foros, los 6 foros que estará realizando a partir del jueves 22 de enero, y que todo ello nos permite, insisto, mejorar y consolidar nuestro sistema de procuración y de justicia en México. Señoras y señores, al inicio de esta administración expresé que los objetivos prioritarios en materia de seguridad pública serían reducir la violencia y trabajar para la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. Si bien es cierto que hemos avanzado, hay que reconocer, y ustedes mismos lo han testimoniado desde la sociedad civil, ha habido avances en la disminución de varios de los delitos que verdaderamente asolaban a nuestro país, particularmente los homicidios. La más significativa y sensible está habiendo una reducción de los mismos y que generaban además violencia. No es igual la reducción que hemos tenido lamentablemente en los secuestros, que ha sido una derivación que ha habido al combate y a la fragmentación después de la captura de los grandes capos de distintas organizaciones criminales. Una disminución también sensible en las extorsiones y a partir de instrumentar acciones específicas para evitar que desde las prisiones se cometan este tipo de delitos, especialmente de las extorsiones, con inhibidores de telefonía o con aparatos inhibidores que evitan que salgan señales o que salgan llamadas telefónicas desde los penales, en donde encontramos que es donde se cometen mayor número de extorsiones. Y esto no solo, bien lo señala Alejandro Martí, no pasa solamente en los centros penitenciarios federales. El mayor número de estos delitos ocurre particularmente en los centros penitenciarios de orden estatal. Por eso estamos trabajando en apoyo a los gobiernos estatales para poder combatir con mayor eficacia la comisión de estos delitos. Insisto, no podemos negar que hemos avanzado, que hay mejoras, especialmente en la comisión de algunos delitos como el de homicidios, pero no estamos satisfechos con lo que hemos alcanzado. Estamos convocados de manera reiterada a seguir trabajando y a hacer frente común, porque alcanzar el México que todos queremos del esfuerzo compartido de gobiernos y de sociedad. Queremos, como lo decía Alejandro Martí, un México de seguridad, un México en el que no haya corrupción y en el que no haya impunidad. Es decir, se sancione todo aquel que cometa un delito. Para eso estamos trabajando. Es inacabada, reconociendo que ha habido avances, no solo de ahora, sino que sin duda el escenario que hoy tenemos es quizá mejor del que había hace algunas décadas, pero aún no estamos satisfechos. Y también es cierto que la sociedad de hoy es una muy distinta de la de entonces, una sociedad mucho más participativa, más demandante y exigente, pero también mucho más propositiva, que toma parte en la solución de los asuntos que son sensibles y merecen la mayor atención en nuestro país. Eso es lo que están haciendo ustedes, que en su condición
de haber sido víctimas de la comisión de un delito, han decidido de manera muy civilizada, con gran entereza, con determinación, encauzar banderas o enarbolar banderas en favor de la justicia en México. Quiero finalmente decirles que tienen en el presidente de la República y en su gobierno a un aliado, ustedes y las demás organizaciones de la sociedad civil, para poder alcanzar varios de los objetivos que ustedes están buscando, de hacer nuestras varias de las propuestas que estaré recogiendo para traducirlas en leyes y en mejores políticas para la justicia y la seguridad de nuestro país. Entre todos construyamos el México que todos queremos. Muchas gracias. Y procedo atendiendo la muy amable invitación que la señora Miranda Wallace me ha formulado para la inauguración de este foro Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso Penal. Me congratulo de estar presente. Felicito realmente esta iniciativa tan importante como muchas otras más de la sociedad para apoyar a la justicia de nuestro país. Por eso, siendo hoy 20 de enero del 2015, me es muy grato declarar inaugurado el Foro Nacional Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso Penal, haciendo votos porque las deliberaciones y conclusiones a las que aquí lleguen nos permita fortalecer nuestro sistema de procuración y de justicia en México. Muchas felicidades y les deseo el mayor de los éxitos. Es así como concluimos este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, agradeciendo a todos su amable asistencia. Escuchemos a continuación la intervención de la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro. Buenos días, bienvenidos todos y todas, y me da muchísimo gusto estar en este foro, pero más contar con la presencia de usted, señor presidente, se lo agradecemos mucho. Y bueno, quisiera obviar los nombres de todos y cada una de estas personalidades porque ya las presentaron y porque creo que son muy conocidos por todos. Y sobre todo agradecer a quienes ya están de vacaciones del Poder Judicial, tanto la ministra como la consejera, porque están sacrificando sus días de descanso para estar aquí en este foro de víctimas. Muchas gracias a todos. Y bueno, me siento rara usar indudablemente el presidium del presidente, porque normalmente sé que solo lo usa él. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, agradecemos su presencia en este foro, ya que demuestra su compromiso y sensibilidad para escuchar, entender y atender a las víctimas del delito. Detrás de cada víctima hay una historia de vida, de dolor, de sufrimiento, de pérdidas materiales y muchas veces humanas. Existen miles y miles de víctimas de secuestro, de trata, familiares de desaparecidos en espera de justicia. Atender a las víctimas es obligación jurídica y moral del Estado. Al hacerlo, fomentará la confianza de la ciudadanía para que se acerquen al sistema a denunciar los delitos de los que han sido objeto. Señor presidente, usted tiene el poder de cambiar las condiciones que hoy vivimos las víctimas del delito y ponerlas en el centro del sistema de procuración y administración de justicia. Los operadores del sistema deben entender, sobre todo los juzgadores, que no es necesario anular los derechos de las víctimas
para hacer valer los derechos humanos de los imputados. Señor presidente, señores legisladores, ya con anterioridad hemos señalado la urgencia de modificar la ley de víctimas, ya que la actual es inoperante por la gran burocracia con la que fue diseñada, la cual desde las mesas de trabajo lo señalamos y aquí le consta al senador Roberto Gil que estuvimos presentes en esas mesas. Hoy la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atiende únicamente a víctimas de competencia federal, la cual, por cierto, hasta hace poco había indemnizado más a imputados que a víctimas del delito, lo cual no debería de ocurrir, señor presidente. En un sistema verdaderamente democrático y de Estado de Derecho, reducir los derechos humanos como un negocio para delincuentes es lo peor que le puede ocurrir a nuestro país. Además, dicha comisión nos cuesta muy cara y simplemente no funciona como está conformada, pues se ha convertido en un elefante blanco burocratizado y no responde a las necesidades de las víctimas. Es urgente y necesario cambiarlo. Para tener la calidad de víctimas es necesario un arduo proceso, muy frecuentemente fuera del alcance de un ciudadano de a pie. Para obtener una reparación integral o compensación, la ley actualmente exige sentencia condenatoria, como si fuera responsabilidad de una víctima obtenerla y no una obligación del Estado y del propio sistema para poder hacer justicia y compensar a una víctima de forma integral. En contraste, tenemos el extremo en que un imputado, con el simple hecho de manifestar ante cualquier autoridad que fue sujeto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes de acuerdo a la ley que acaba de ser aprobada en la Cámara de Senadores, tiene acceso a las ayudas de forma inmediata. Y si consigue una recomendación de cualquier comisión de derechos humanos, cosa nada difícil en estos tiempos, tendrá derecho a una cuantiosa indemnización del mismo fondo de reparación de las víctimas del delito. Es decir, nos meten en la misma bolsa, pero con un trato desigual. Señores, con todo respeto pregunto, ¿acaso las víctimas del delito no tenemos derechos humanos? ¿Acaso no son los delincuentes los primeros en violarlos? ¿Acaso no deberíamos de estar primero en derecho y en tiempo las víctimas para ser atendidas? Si alguna institución o sus integrantes violan los derechos humanos, lo correcto es que les cueste de su presupuesto. ¿Cómo es posible que habiendo tantas víctimas tomen del fondo presupuestal en lugar de apoyarlas para subsanar las fallas que como autoridad tuvieron? Por otro lado, debemos señalar que en algunos aspectos la ley es letra muerta, ya que a nivel federal y estatal se han dado cumplimiento al compromiso de contar con asesores jurídicos suficientes y capaces como marca la ley. Además, los estados no han creado los fondos de reparación e infraestructura necesaria para las reparaciones correspondientes. Debe existir alguna forma para que se cumplan las leyes, señor presidente. Estamos ante un reto mayúsculo. Hoy quiero hablarle de lo que sufrimos las víctimas. Además de sufrir una mala procuración y administración de justicia en términos generales, por falta de una adecuada capacitación, muchas de las veces en los operadores del sistema, somos lastimadas en nuestra dignidad. En otras palabras, somos revictimizadas, humilladas y sobajadas. Déjeme platicarle el caso reciente que atendimos en Alto al Secuestro, de un maestro de Michoacán que se encuentra aquí presente, el cual fue víctima de secuestro por varias personas. Entre ellas se encontraba su vecino, el cual pudo identificar porque fue su vecino durante 20 años. Lamentablemente, y a consecuencias de falla de una mala capacitación y no del sistema, la víctima pasó a victimario, debido a la práctica no poco común de los delincuentes de victimizarse y tratar de cambiar los papeles, es decir, aparecer como víctimas y convertir a las víctimas en victimarios.
El colmo en este caso, el profesor, después de escapar de sus captores, terminó siendo acusado por una jueza de haber torturado y participado en una ejecución extrajudicial. Esa fue la acusación que hizo una jueza, le dio vista al Ministerio Público para que fuera investigada la víctima de secuestro, terminara siendo juzgada prácticamente. Gracias a Dios y a la buena investigación que aquí se hizo, el Ministerio Público, se pudo probar que eso no fue así, que las cosas fueron muy diferentes y que el maestro ni había participado en ninguna ejecución extrajudicial y mucho menos había torturado al secuestrador. Lamentablemente las cosas no pararon ahí, ya que además los jueces de oralidad dejaron libre al secuestrador. Después de nuestra intervención y con la ayuda del doctor Samuel González, pudimos revocar la sentencia, pero el secuestrador ya estaba en libertad, lo cual es una gran falla, ahí sí, del sistema, sobre todo en el delito de secuestro. No debe de quedar en libertad ningún secuestrador hasta que no haya sentencia definitiva, porque lo que vivimos es que lo sueltan y después ya no tenemos forma de detenerlos. Y lo peor vino después, cuando el secuestrador se va a un amparo directo, regresa con la jueza de oralidad el expediente y en virtud de una mala redacción, ojo procuradores, a la reforma de la miscelánea fiscal, al artículo de la Ley de Amparo 191, la orden de reaprehensión, esto quedó en estado de suspensión, contrario a lo que marca la Constitución en caso de secuestro, que debe de haber prisión preventiva oficiosa. El Tribunal de Apelación de Michoacán competente y la jueza suspendieron el acto reclamado y la jueza de oralidad canceló simplemente la orden de aprehensión. Desde mi punto de vista, pese a que no soy abogada, extralimitándose en su función. Si esta es la interpretación que le van a dar los tribunales, significa que en los hechos todas las órdenes de aprehensión y recaptura no van a poder ser ejecutadas porque serán suspendidas de manera automática, independientemente de su mérito por la mera presentación de un amparo. Este es uno de tantos ejemplos que tenemos en el país y del gran desequilibrio en los procesos, tanto en los mixtos como en el nuevo sistema, por lo que nuestras peticiones concretas son las siguientes, señor presidente. La primera, que las víctimas tengan un verdadero acceso a la justicia y a la verdad, para que así se abata la impunidad tan alta que existe en el país. 2, cambiar la ley de víctimas, que hoy es inoperante. 3, contar con abogados victimales suficientes y capaces para que haya igualdad de armas. Hoy no las tenemos. Tener participación en las quejas que presenten ante las diversas instancias de derechos humanos contra los imputados, incluidos particularmente los casos de tortura. Hoy comentábamos en el auditorio, Alto al Secuestro pudo obtener el primer amparo para echar abajo una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque las víctimas no son llamadas a estos procesos. Entonces los delincuentes o los procesados pues se van libres y no hay quien se oponga y pueden echar una recomendación. Peor aún, ni siquiera llaman a quien dicen los fue torturado, es decir, se les quita la presunción de inocencia a los ministerios públicos, a los policías o a cualquier persona que acusen de que los torturaron. No se está respetando también la presunción de inocencia. 5, ser parte de los informes que el Estado mexicano rinde ante organismos internacionales, como los rinde la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y la propia PGR. Trabajar en la redacción y firma, presidente, esto es muy importante, trabajar en la redacción y firma de Tratado de Protección de Derechos de las Víctimas en la ONU y en la OEA. Bueno, como muchas veces la ONU y la OEA no cree en México, vamos a tener que ir las víctimas cuerpo a cuerpo a pelear nuestros casos contra los delincuentes y que se den cuenta que en México también las víctimas tenemos voces. También solicitamos a los medios de comunicación hacer conciencia para no convertirse en instrumentos de los delincuentes
quienes siempre buscan evadir su responsabilidad. En lugar de ellos, todos debemos construir una opinión pública que proteja la integridad de las víctimas. Señor presidente, usted lo sabe bien, el Estado tiene la obligación de proteger al inocente, castigar al culpable y no dejar impune el delito como marca la Constitución. Para ello, resulta indispensable y pertinente decirlo, urgente transformar la atención y reglas con las que se atiende a las víctimas. México no tolera más un sistema en el que se premian a los delincuentes y se persigue a los inocentes. Este país nuestro somos demasiados quienes hemos sido reducidos a la calidad de víctimas indefensas. Señor presidente, con todo respeto, lo invitamos a que se coloque del lado correcto de la historia y se una y apoye nuestra causa. Con su ayuda, estamos seguros, lograremos convertirnos de víctimas a sobrevivientes. Muchas gracias, presidente. En este momento, la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro hace entrega de la iniciativa de Ley General de Víctimas del Delito al presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Amable asistencia, escuchemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, al término del cual hará la declaratoria inaugural del Foro Internacional Equidad para las Víctimas en el debido proceso. Sean tan amables de ocupar su lugar. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Señores presidentes de las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, señora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor jefe de gobierno de la Ciudad de México, señores integrantes del Gabinete del Gobierno de la República, señora Isabel Miranda de Wallace, quiero agradecerle la oportunidad de estar nuevamente en este foro que usted ha venido promoviendo de tiempo atrás ya, y saludar a todo este auditorio compuesto fundamentalmente por autoridades, por casos de personas que se han visto envueltas en procesos en donde han resultado víctimas, académicos, abogados que hoy acompañan este foro. Quiero decirle que, en primer lugar, le felicito ampliamente, porque no es casual que en estos últimos 2 meses haya tenido la oportunidad de reunirme con distintas agrupaciones de la sociedad civil que están en favor de distintas causas. Hoy, la protección de las víctimas, la defensa de las víctimas, organizaciones en favor del combate a la corrupción, organizaciones en favor de grupos vulnerables, en fin, distintas causas que la sociedad civil enarbola, hace suyas y como ciudadanos valientes han estado en favor de las mismas y se han comprometido de forma decidida. Su caso, señora Isabel Miranda de Wallace, es uno de ellos. Por ello, como presidente de la República, quiero aquí dejar constancia y fiel testimonio de gratitud en nombre de la sociedad mexicana y de amplio reconocimiento a este esfuerzo que usted realiza junto con quienes la acompañan en esta tarea de promover precisamente el alto al secuestro y la equidad para las víctimas. Muchas felicidades, señora Wallace. He escuchado con gran atención, como todos, las intervenciones ya de quienes me han antecedido en el uso de la palabra y sin duda hay una constante en todos, que es el poder, primero, reconocer que el Estado mexicano ha tenido en respuesta precisamente para las víctimas
un ordenamiento jurídico que está diseñado y pone al centro del mismo a las víctimas. Sin embargo, de lo que hemos escuchado aquí, recogemos cómo este modelo, cómo este sistema que antes no teníamos y que hace poco más de 3 años se inició cuando se promulgó la Ley General de Víctimas, hemos escuchado las fallas, algunas inconsistencias y algo que ha hecho en algunos casos, o en varios tal vez, inoperable plenamente este modelo. Y no solo el caso de este ordenamiento. Hoy tenemos que decirlo, como en otros espacios y en distintos foros, para abordar temas diferentes de lo que son hoy los grandes retos y desafíos que enfrenta nuestra sociedad y el Estado mexicano en este siglo XXI, es el ajustar nuestras normas, modernizar nuestros marcos normativos para que realmente tengamos un cambio en las realidades que hoy no podemos permitirnos en este siglo. Y hay que decirlo también, no basta con tener buenos ordenamientos. Lo que realmente, y usted lo dijo, señora Wallace, lo que realmente hace el cambio es la eficaz aplicación de esos ordenamientos. No es suficiente, repito, tener buenas normas. La ley por sí misma, lo refería la ministra hace un momento, la ley por sí misma no transforma la realidad, sino la aplicación de la misma, la eficaz aplicación. Y hoy estamos para abordar un tema que sin duda, pues, lastima. La señora Wallace ha descrito aquí un caso, como estoy seguro, son varios más similares o en condiciones parecidas, en donde se muestra la inoperatividad del modelo que hoy tenemos en atención a nuestras víctimas. Si bien hay que reconocer que ha habido un avance, que hoy hay avances en el modelo que tenemos que nos permite tener asesoría jurídica federal para asistir y asesorar a la víctima, también hay que decir, no es suficiente, ni en el orden federal y menos aún en los órdenes estatales. Se tiene un registro nacional de víctimas que aún es necesario tener una mayor precisión y claridad del mismo. Se cuenta ya con un fondo de ayuda, de asistencia y reparación que no se tenía, pero hoy lo que tenemos que asegurar es que este fondo realmente sirva para apoyar a las víctimas. Y un dato que usted daba hace un momento, señora Wallace, es que parte de este fondo o recursos de este fondo, más de las veces o algunas de las veces, en lugar de ser para apoyar o para reparar el daño ocasionado a las víctimas, ha sido básicamente por la invocación de faltas al debido proceso o alguna otra razón, se han dedicado recursos prácticamente para los victimarios, para quienes son inculpados en un proceso. Esto tendremos que corregirlo. Yo he recogido aquí sus planteamientos, peticiones, y creo que los titulares de los otros poderes, particularmente del Poder Legislativo, han hecho lo propio. Tenemos que revisar el modelo que tenemos, que para fortuna México fue de los países que tuvo un modelo de atención general a víctimas como no lo había en ninguna otra parte del mundo, o fuimos de los primeros países en tenerlo. Nos convertimos en un referente para el mundo en la creación de este modelo. Pero hoy tenemos que perfeccionar, tenemos que asegurar que funcione adecuadamente, evitar la burocratización, hacer más ágil y fácil el acceso de las víctimas a la reparación del daño por las causas que deban de tenerse o de hacerse, asegurar que las víctimas cuenten debidamente con la asistencia legal y jurídica de abogados victimales, que usted ha referido, no los hay en suficiencia, en ninguno de los órdenes, y a veces son más las capacidades eventualmente del inculpado que de las víctimas. En pocas palabras, y aquí me voy a apropiar de algo que la ministra expresó, para que realmente haya justicia, debe haber equidad en el proceso. Para que realmente haya justicia, tanto víctima como victimario deben estar en una cancha pareja
y contar con los mismos recursos. Y eso es lo que tendremos que ver a partir de las propuestas y de esta iniciativa o esta propuesta de iniciativa que usted me ha presentado, que estoy seguro el Congreso habrá de revisar y enriquecer para contar con un mejor ordenamiento en materia de atención a víctimas. Por otro lado, y no escapo de decir algo que tendrá que enriquecer y fortalecer la capacidad de las instituciones del Estado mexicano, precisamente para velar por los derechos de las víctimas, para velar por el derecho que tienen todas y todos los mexicanos. Y me refiero a la apuesta o inicio del nuevo sistema de justicia penal, un nuevo sistema de justicia que es oral, acusatorio, lo conocemos o lo estamos conociendo. Esto ha implicado para el Estado el prepararse, capacitar debidamente a las instancias que participan dentro de este sistema de justicia penal que estaremos poniendo a prueba. Es evidente que es un sistema garantista, es un sistema que reconoce los derechos que tiene todo mexicano, toda y todo mexicano que está en nuestra Constitución, que los reconoce por igual y que parte de reconocer o de presumir la inocencia de todo aquel inculpado. Hoy, los órganos de procuración de justicia y de administración de justicia tendrán la alta responsabilidad de ser mucho más profesionales, de poder realmente llevar averiguaciones debidamente sustentadas y soportadas en evidencias eventualmente científicas que las indagatorias periciales deban arrojar para realmente probar la culpabilidad de todo inculpado o de toda aquella persona señalada de presunta responsabilidad ante la comisión de un delito. Es cierto, la vara es ahora más alta. Las capacidades, las necesidades que tiene el Estado mexicano para asegurarse que el inculpado realmente sea culpable de la comisión de un delito está en buena medida en la tarea que tienen que hacer las áreas de procuración y en su momento los jueces en la parte de administración de justicia. Se trata de que, y este modelo parte de una realidad que estuvimos viviendo en México por muchos años y que necesitamos de contar con un nuevo modelo que estuviera diseñado para garantizar justicia, para que no hubiese, como ha habido y ocurre, y hay que reconocerlo, inocentes en las cárceles, pero también no se trata de que haya criminales en libertad. Por eso tenemos que asegurar que la eficaz implementación de este modelo de justicia sea para asegurar esta condición, que los que no sean responsables y no sean delincuentes no estén en la cárcel, pero los que sí lo sean estén debidamente pagando su pena en la prisión y con el peso de la justicia. Yo quiero felicitarle, señora Miranda de Wallace, por este esfuerzo que usted hace, porque tiene esta iniciativa, porque aquí tiene un foro. Será importante recoger las experiencias porque para poder enriquecer y fortalecer y mejorar un marco normativo para la actuación que tengan las distintas entidades de la Administración Pública Federal y de los otros órdenes de gobierno, es importante enriquecer nuestro marco jurídico a partir de las experiencias que en un foro como este son compartidas, para recoger las opiniones de académicos y de expertos en derecho que puedan aportar a enriquecer y mejorar nuestro ordenamiento jurídico. Los titulares o representantes aquí de los otros poderes han hecho aquí el compromiso por hacer revisión a este modelo, por mejorarlo, y quiero decirle, no me quiero quedar atrás. Tiene usted en el Presidente de la República y la organización o la asociación civil que usted encabeza, tiene en el Presidente de la República el compromiso de ser en este frente un aliado, de trabajar junto con usted y con todos ustedes para que tengamos realmente un modelo que sirva a la protección y defensa de las víctimas, que es para lo que estamos trabajando. Equidad para que realmente haya justicia. Muchas gracias y felicidades.
pasa nada. Si me permiten, voy a proceder a la declaratoria de inauguración. A eso invitó señora Wallace y aquí estoy, con mucho gusto. Para mí es un honor que hoy, 19 de julio de 2016, declarar formalmente inaugurado el Foro Internacional Equidad para las Víctimas en el debido proceso, haciendo votos porque sus ideas, iniciativas y propuestas contribuyan a que las víctimas tengan una justicia cierta, cercana, confiable, expedita y eficaz. Muchas felicidades y hago votos por el mayor de los éxitos de este foro. Muchas gracias. Bueno, cuando le pedí al señor presidente que me hiciera el honor de inaugurar el foro, casualmente su cumpleaños es mañana y yo le ofrecí que aunque sea una rebanada de pastel, le íbamos a celebrar su cumpleaños. Así es que si me permiten, vamos a cantarle las mañanitas y a partir un pequeño pastelito muy pequeño para el presidente. Sean tan amables de ocupar sus lugares, damas y caballeros, para que los señores de la prensa puedan hacer la toma de sus impresiones. Les invitamos, sean tan amables de ocupar sus lugares en la sillería. Sí, yo quisiera brevemente nada más agradecerle a la señora Isabel Miranda de Wallace esta sorpresa. La verdad es que yo le dije que era cerca de mi cumpleaños la fecha de inauguración y pues muchas gracias. Es un gran gesto que mucho le aprecio. Estamos adelantando el festejo de cumpleaños que es mañana y seguiremos, y además será trabajando y escogió un color extraordinario, un buen color, mi color favorito. Muchas felicidades, muchas gracias. Muchísimas gracias y lo voy a partir, teniéndoles a todos por testigos y… No, mordida no… Sí, lo que sí es, siempre se hace un buen deseo antes de partir el pastel. Y mi deseo es que México le vaya muy bien, que sigamos entre todos modelando el país en el que creemos, el que queremos tener, el que queremos o en el que de alguna forma queremos contribuir con nuestro actuar, con lo que cada uno hace en sus espacios laborales y de esfuerzo cotidiano, que realmente todo ello sirva a que nuestro país siga creciendo, siga generando oportunidades para más mexicanos, sigamos teniendo un país donde prive real y eficazmente la justicia, donde haya espacios de realización personal para los mexicanos, tengamos un país más seguro y sobre todo de plena realización para todos. Esos son mis deseos a un día de cumplir mis 50 años, llegar al 5º piso. Y muchas gracias, señora Wallace, por este gesto y por esta oportunidad. Felicidades a todos. A ver, las mañanitas, no sé quién se las sepa. Todos, a ver, 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Los platitos, sí, para que vea que se hay mordida, dice. Gracias, presidente. Pues muchas gracias, presidente, de verdad por ver aquí partido su pastel y como se lo prometimos, aquí está su pastel y empieza a tener cumpleaños de 2 días. Muchas gracias, señor Wallace, y muchas gracias a todos. De esta manera, damas y caballeros, hemos concluido este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Agradecemos a todos su amable asistencia y les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias.